Lo compró por lástima, sin saber que ese toro guardaba un secreto que cambiaría su vida para siempre. Y al final se convirtió en el toro que se negó a morir. La tarde caía, pintando de naranja las sombras del corral cuando el martillo de la subasta golpeó con un eco apagado. Último lote, señores, anunció el locutor, con voz cansada y la frente perlada de sudor. Un silencio incómodo se apoderó del lugar. El último animal era un toro adulto, sin registro, sin historia, sin esperanza. Acorralado al fondo, el pobre ser parecía más una sombra que un toro. Su pelaje ralo, las costillas marcadas como cuchillas bajo la piel y las heridas aún abiertas hablaban de abandono, de dolor. Pero lo más inquietante eran sus ojos, no había miedo, ni rabia. Solo una rendición absoluta. Como quien ha aceptado su final. Nadie lo quiere, precio inicial, 100, insistió el subastador. Nadie se movió. Algunos rieron por lo bajo. Eso no sirve ni para carne, murmuró un joven criador con sorna. Juan no había ido a comprar. Acompañaba a un amigo, nada más. Pero al ver al toro, algo se le atragantó en el pecho. Era una sensación conocida, antigua. Como si aquel animal le despertara una tristeza que llevaba enterrada desde hacía mucho. Se quedó inmóvil, observando. Ese silencio en los ojos del toro, era el mismo que él había visto en alguien, alguna vez. El subastador ya se disponía a cerrar la venta con un gesto resignado. Lo mandamos al descarte, entonces. 80, dijo Juan, casi sin pensarlo. Todas las miradas se volvieron hacia él. El subastador dudó, luego bajó el martillo. 80. Vendido. Alguien susurró con burla, acaba de comprar un problema. Pero Juan no respondió. Solo fue a firmar los papeles. Cuando trasladaron al toro al camión, este se desplomó 2 veces. Uno de los peones comentó, patrón, ese no dura una semana. Juan lo miró a través del vidrio del camión. El toro yacía en el fondo, respirando con dificultad. Pero los ojos seguían abiertos. Mientras tenga los ojos vivos, hay esperanza, murmuró. Cuando llegaron a la finca, el corral estaba en silencio. Juan bajó al toro con sus propias manos, despacio, sin apuros. El animal tembló, pero logró mantenerse en pie. No tenía nombre. No tenía nada. Pero estaba vivo. Juan se agachó junto a él. Le limpió con un trapo la espuma de la boca y le habló con una ternura que sorprendía en un hombre tan recio, no mereces terminar así. De verdad que no. Aisló al toro en un potrero pequeño, lejos de los demás. Agua limpia, pasto fresco, salvado. Lo básico. Llamó a Raúl, un viejo amigo y conocedor de animales enfermos. Raúl llegó al atardecer, con su sombrero torcido y la caja de herramientas en mano. Revisó al toro con lentitud. Las heridas, la sarna, la respiración pesada. Está vivo solo por terquedad. No le doy más que unos días. Juan no dijo nada. Solo miraba. Raúl lo observó un segundo, adivinando el porqué. Lo compraste por él, ¿verdad? Juan tardó en responder, luego asintió. Sí. Me recordó a él. Raúl no preguntó más. Le dejó una lista de medicamentos y se marchó. Y Juan hizo lo que había que hacer. Durante 3 días lo cuidó sin falta, lo lavó con jabón de ceniza, aplicó pomadas, lo alimentó con sus manos. Al 4.º día, al llegar al potrero, se encontró con una escena que lo detuvo en seco, el toro estaba de pie. Tembloroso, sí, pero comiendo. Se miraron. Por primera vez, no con pena, sino con algo parecido al reconocimiento. Esa noche, Juan añadió suplemento al alimento. Se acercó al toro y este no retrocedió. Le acarició la frente, suave. Tango, dijo casi en un susurro. Madera fuerte. Ese será tu nombre. La recuperación fue lenta, con retrocesos, con dudas. Algunas mañanas el toro volvía a acostarse, rendido. Pero Juan no fallaba. Iba cada día, se sentaba cerca, le hablaba poco, solo estaba. Los peones murmuraban. Unos se burlaban, otros respetaban en silencio. Pero todos esperaban, en el fondo, el desenlace de aquella historia. Y el toro empezó a cambiar. Donde hubo heridas, volvió el pelaje. Donde hubo hueso, apareció músculo. Donde hubo rendición, nació la fuerza. Ya no era un despojo. Tango caminaba firme, empujando la cerca como si ya no le bastara el espacio. Juan abrió la portera. Lo dejó pastar libre. Había algo distinto en él. Algo que ningún otro toro de la finca tenía. No era fuerza, no era tamaño. Era otra cosa, era como si supiera algo.
Raúl volvió una mañana clara, atraído por la curiosidad. Se bajó de la camioneta, se acomodó el sombrero y se apoyó en la cerca. En silencio, observó a Tango caminar. Había pasado algo. Y él lo sabía. Pues sí que está vivo, murmuró Raúl, sin disimular su sorpresa. Más que vivo, está hermoso. Juan no respondió. Apenas le lanzó una mirada fugaz antes de seguir limpiando el comedero con movimientos automáticos. Pero Raúl no se movió. Había algo que no lo dejaba apartar la vista de Tango. Se acercó a la cerca, agudizando la mirada. Cada paso del toro, la forma en que alzaba la cabeza, la respiración firme, todo hablaba de algo que iba más allá de una simple recuperación. Y entonces, Raúl entrecerró los ojos. Ven aquí. Mira esto. Juan se acercó. Raúl apartaba con los dedos el pelaje espeso del lomo izquierdo del toro. Allí, casi escondida bajo la nueva vida que crecía en su cuerpo, había una cicatriz. Pero no era una herida cualquiera. Era redonda, precisa, simétrica. Como una marca que el tiempo había intentado borrar, pero que se negaba a desaparecer. No era una señal de pelea, ni de alambre de cerca. Era un tatuaje. Una marca de identidad. Esto es de genética fina, dijo Raúl con la voz baja, como si estuviera leyendo un secreto en la piel del animal. Este toro no es un cualquiera. Juan se agachó, tocó la marca con los dedos. Se notaban aún algunos números, letras, grabados con intención. Raúl ya tenía el celular en la mano. Tomó una foto y empezó a escribir. ¿Tienes el recibo de la compra? Juan asintió, fue hasta el porche y volvió con una carpeta de cuero, vieja, con las esquinas desgastadas. Se la entregó a Raúl sin decir nada. Todo está ahí. Lo registré igual, aunque estuviera medio muerto. Raúl revisó el papel. Lote, número, sello. Todo estaba en regla. Es tuyo, afirmó. A tu nombre. Legal. Juan no respondió. Algo se le atascaba en la garganta. Raúl envió la foto a un contacto que trabajaba en un banco genético. Un hombre que conocía de linajes, catálogos, razas premiadas. Y se fue sin más palabras. 2 días después volvió. Se bajó de la camioneta con un sobre en la mano y el rostro serio. Juan lo esperaba en el porche, café en mano. Raúl le entregó el sobre sin ceremonias. Llegó la respuesta. Juan abrió. Hojas impresas, datos técnicos, genealogía, registros. Pero en medio de todo eso, una frase destacaba como una sentencia: raza pura. Origen de élite. El toro había nacido en uno de los criaderos más prestigiosos de la región. Su linaje provenía de campeones, reproductores seleccionados a mano para producir lo mejor de lo mejor. Juan bajó la vista al papel. Sus manos temblaban apenas, pero lo suficiente. Raúl completó lo que él no se atrevía a decir. Ese criadero quebró. Deudas, juicios, se desmanteló todo. Muchos animales desaparecieron. Algunos terminaron en el matadero. Otros, nadie sabe. Este, cayó en el olvido. Juan cerró el sobre con cuidado, como si encerrara dentro algo sagrado. Raúl lo observó en silencio, con los brazos cruzados, la vista fija en Tango, que pastaba tranquilo al fondo del potrero. Cuando me dijiste que lo compraste por él, recé. Recé para que se salvara. Solo para que esta historia no acabara igual que la otra. Juan respiró hondo, apretó el borde de la carpeta contra su pecho. Yo también recé, dijo. Todos los días. Porque aún no recuerdo su sonrisa. Raúl bajó la mirada. Cayo era un buen muchacho. No merecía lo que pasó. La voz de Juan se quebró, pero no se rompió. Cuando vi al toro allí, solo, abandonado, fue como si lo viera a él. Los médicos lo soltaron, lo descartaron, como si su vida ya no valiera. Dijeron que no había nada más que hacer. Pero yo me negué. Luché. Creí. Estuve con él hasta el final. El silencio que siguió fue espeso como el polvo después de la tormenta. Raúl no dijo nada. No hacía falta. No podía permitir que se repitiera, concluyó Juan, mirando al toro bajo la sombra del árbol. La brisa trajo el olor dulce de la tierra caliente. Todo era calma. Tango, echado al pie del árbol, levantó la cabeza y los miró. Luego, tranquilo, volvió a cerrar los ojos. Como si supiera, finalmente, que había llegado al lugar correcto. Y el tiempo siguió su curso. Las semanas pasaron, y ante los ojos de todos, Tango se transformó en leyenda.
Ya no quedaba rastro alguno de aquel toro vencido que Juan había rescatado de entre las sombras de una subasta olvidada. Tango, ahora, era otra cosa. Era presencia. Era fuerza. Caminaba con el cuello en alto, el pecho abierto, los pasos seguros. Donde él pasaba, los demás toros se apartaban. No por miedo, sino por respeto. Un respeto ganado no con fuerza, sino con resiliencia. Los mismos peones que antes se burlaban, ahora hablaban con orgullo. El patrón levantó un toro de linaje, de esos que no se ven por aquí, decían. Y la noticia empezó a correr. Primero fueron rumores en los pueblos vecinos. Luego, criadores de otras regiones querían saber si era cierto. ¿Un toro hallado medio muerto resultó ser raza pura? ¿Y completamente recuperado? Llegaron ofertas. Buenas. Altas. Una de ellas trajo a un técnico, a un criador importante. Hablaron de prestigio, genética, dinero. Juan los escuchó con respeto. Tango no está en venta, dijo, firme. Él tiene historia aquí. Y yo también. Esa tarde, mientras el sol bajaba con lentitud sobre la finca, Raúl volvió con unos periódicos bajo el brazo. Su sonrisa era pequeña, pero encendida. Mira esto. En el centro del diario, una fotografía de Tango de pie, con el pasto al fondo y la cerca de alambre. Había sido tomada por un visitante semanas atrás. El titular decía, Toro es rescatado del abandono y resulta ser de linaje raro. La historia que conmovió al mundo rural. Está por todos lados, dijo Raúl. Incluso gente de otros países ha comentado. Juan leyó en silencio. Luego dobló el papel con cuidado, lo guardó y miró a Raúl. Todo esto está bien, pero no es por eso que él está aquí. Lo sé, respondió Raúl. Pero es justo. Después de todo, se lo ganó. Y así era. Tango ya no era solo un toro. Era símbolo. A veces, Juan se quedaba observándolo largo rato, desde el porche o bajo algún árbol, con los brazos cruzados, en silencio. El toro lo buscaba, lo reconocía. Se acercaba, apoyaba la cabeza en su hombro. Era un gesto sin palabras. Un abrazo que decía, gracias. Las visitas se volvieron constantes. Familias, estudiantes, veterinarios. Muchos querían ver al toro de la historia. Juan los recibía a todos con amabilidad, sin alardes. Lo que lo salvó fue tiempo, comida, y un poco de fe, decía. Un corazón terco. El de él, y el mío. Una tarde nublada, con la brisa jugando entre los árboles, Tango se acercó a Juan. Él estaba apoyado contra un tronco, descansando. El toro, sin apuro, apoyó su enorme cabeza sobre su hombro. Juan cerró los ojos. No dijo nada. Porque a veces, salvar una vida no se trata de grandes gestos. Se trata de quedarse. De creer. De cuidar cuando nadie más lo hace. De amar sin garantías. Tango no era solo un toro. Era un hijo perdido. Era una herida cerrada. Una segunda oportunidad. Era la respuesta que la vida le dio a Juan, después de tanto dolor. Y ahora te pregunto. ¿Cuántas veces hemos pasado al lado de alguien caído, débil, roto? ¿Y pensamos que ya no valía nada? ¿Cuántas historias se han enterrado antes de ser contadas, solo porque no brillaban por fuera? A Tango lo ignoraron, lo vendieron como desecho. Pero bastó una mirada. Una sola oportunidad. Alguien que no tuviera prisa. La historia de Tango no es solo la de un toro rescatado del abandono. Es, en realidad, un espejo. Una metáfora viva de cuántas veces pasamos de largo frente a lo que no brilla, a lo que parece roto, vencido, sin futuro. Vivimos en un mundo que valora lo que rinde, lo que produce, lo que se ve bien desde fuera. Y sin querer, muchas veces descartamos lo que más necesita ser visto. Juan no salvó solo a un animal. Se salvó a sí mismo. En ese cuerpo herido, en esos ojos apagados, vio reflejada la sombra de su propio dolor. Cuidar de Tango fue su forma de resistirse al olvido, de transformar la pérdida en propósito. Y eso es algo profundamente humano. La vida, a veces, nos presenta segundas oportunidades disfrazadas de problemas. Nos pone frente a seres quebrados para enseñarnos que el amor, la constancia y la fe pueden cambiar destinos. Porque detrás de cada ser olvidado puede haber una historia extraordinaria esperando ser contada. Basta una mirada sin prisa. Un corazón dispuesto. Tango era más que un toro. Era un alma necesitada de alguien que creyera en él. Y Juan fue ese alguien. Hoy, mientras muchos siguen midiendo el valor por lo que se ve, esta historia nos recuerda que lo más valioso muchas veces está oculto, esperando a que alguien se atreva a mirar más allá.
¿Y tú, cuántas vidas crees que podrían cambiar con solo eso? Si esta historia te tocó el corazón, déjanos tu like, suscríbete a nuestro canal Historias de Justicia, y compártela con alguien que necesite volver a creer. Y cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué parte del mundo estás escuchando la historia de Tango? Me encantará saber hasta dónde ha llegado este mensaje. Nos vemos mañana con otro video impactante.